Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jesús Lévano, director de marketing de GoPoint y estoy aquí con Sebastián Jara, CEO de GoPoint. Y estamos hablando de marketing. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien. Aquí dándole. Sebastián, hoy hay un tema muy interesante para hablar y es que hace poco, estamos en octubre de 2023, un par de días de cuando se está grabando esto, ha salido una nueva actualización de Google, el Spam Update, que, bueno, promete ahí hacer una revisión exhaustiva en todas las páginas del mundo. Primero se veía que podría ser en Indonesia, Turquía, y ahora se dice que va a ser a nivel mundial. ¿De qué va esto? Va básicamente de este tema y leo como fuente Search Engine Journal, que también publicó esta noticia extendiendo el detalle y comenta, la actualización de spam de octubre de 2023 tiene como objetivo contenido de spam encubierto, pirateado, generado automáticamente y extraído en varios idiomas, incluido el turco, vietnamita, indonesio, hindi, chino y otros. Entonces, básicamente es una revisión global a nivel de spam, de lo que considera como spam Google, con esto que vienen ataques, bueno, no necesariamente ataques, pero sí vamos a ver que puedan haber caídas a nivel de SEO o incluso mejoras en algunos casos quienes estén cumpliendo las buenas prácticas de este tema. Primero, para los que no sepan, todas estas revisiones, actualizaciones, tanto de spam como de contenido, es algo que de forma usual hace siempre Google constantemente, está actualizando sus algoritmos y precisamente esa es una de las cosas que a nivel de SEO siempre vemos, ¿no? Estar actualizándonos para ver qué tipos de nuevas prácticas o nuevas normas existen para finalmente poder seguir esa ruta y que todo vaya bien a nivel de SEO y de los rendimientos de la página. A ver, ¿qué opino? A ver, creo que va a ser, siempre los cambios para mí son buenos, son oportunidades de mejoras, oportunidades de ver qué es lo que va a pasar. Efectivamente, personalmente, tengo un sitio que escribe de forma automática con inteligencia artificial ya hace bastante tiempo y el tráfico de ese sitio ha ido subiendo constantemente. Vamos a ver qué pasa ahora con este contenido. Si Google también detecta si es que está escrito con inteligencia artificial y si le impacta notoriamente en los resultados. Pero ahí hay un pequeño detalle que creo que es relevante, muy, muy, muy relevante. Antes se hacía muchísimo que se buscaba contenido sobre un tema en otro idioma, se traducía y se publicaba en el sitio web. Ya, Sí. eso es lo que Google hoy día le está poniendo así, ojo, pero Sí, encima. de hecho, en su misma documentación está tal cual lo que acabas de comentar. Contenido traducido y publicado, penalizado. Exactamente. Es una práctica Black Hat que, que se hacía hace mucho, mucho tiempo, pero el día de hoy, en la configuración, sobre todo ocupando ChatGPT, hay un punto ahí como que yo creo que es incontrolable, que no es pedirle a la inteligencia artificial, oye, redáctame un blog y públicalo en WordPress sobre este tema y darle uno cada una hora. No es así, no es así. O sea, lo hemos trabajado tanto y nos hemos dado cuenta que cada prompt que se va colocando, el prompt de la solicitud que uno le pide a ChatGPT, que le va solicitando para que escriba en una página, se va adecuando también al estilo, el tono, el formato, lo que uno quiera también en términos de contenido. Y creo que en ese punto es re difícil que Google detecte si está escrito con inteligencia artificial o por una persona. Porque, no sé, clásico, yo veo un contenido que dice abajo conclusión, en conclusión, no sé qué, y dije, ah, esto lo Claro, escribió ChatGPT. ¿Cierto? Ah, esa es la sí, sí, clásica. tal cual. Pero Títulos nosotros, con mayúsculas, cada letra, cada palabra. exacto. Pero nosotros, en las solicitudes de los contenidos que hacemos, le decimos, no quiero conclusión, no quiero resumen final, no quiero que te hagas preguntas a ti mismo, no quiero, o sea, lo hemos ido como adecuando a nuestro estilo. Y saca contenido bueno. Entonces, creo que están abordando un problema recién de hace unos 2, 3, 4 años atrás que se empezó a hacer esto, búscate contenido en alemán, que esté bien posicionado y públicalo en español. Ya, cuando lleguen al punto de inteligencia artificial, no sé, vamos a ver qué pasa. Sí, igual aquí quisiera anotar algunos detalles para los que estén viendo o se estén enterando recién de esta noticia. ¿Qué es lo que Google finalmente considera como contenido de spam? De hecho, toda esta información está dentro de la documentación de Google. Vamos a compartir el enlace aquí abajo. Y voy comentando algunos de estos contenidos que se consideran como spam
para ir, bueno, ir comentándolos y viendo. Uno de esos puntos es, por ejemplo, textos y enlaces ocultos. Esto lo considero una mala práctica Google y está dentro de su lista de considerados como contenido spam. Básicamente, algunos en algún momento también de prácticas de SEO consideraban esto. Voy a llenar mi contenido de palabras clave o de contenido adicional para que Google me vea bien, pero este contenido es súper enfocado al robot, súper enfocado para SEO, nada de contenido bueno, y como no le interesa a mi usuario, lo pinto de blanco, le bajo a la fuente al mínimo y está ahí. Entonces, cuando alguien ve el HTML lo subraya, ve ese contenido, pero finalmente el usuario no lo ve y así terminan posicionándose o poniendo incluso una nota, digamos, para venta de mochilas, pero quiero enlazar finalmente a mi página que tiene que ver con salud y entonces pongo enlaces ocultos dentro del contenido, forrados en blanco, etcétera, y nadie los ve. Bueno, eso claramente está penalizado ahora, era una práctica que se usaba antes y ahora ya no se ve bien, ¿vale? Otro punto es el exceso de palabras claves, también llamadas como keyword stuffing, que es mi palabra clave con la que quiero posicionar es posicionamiento web. Entonces, tengo esa palabra puesta 50 veces en 100 palabras. Entonces, compra mi agencia porque es posicionamiento web y aquí vemos el mejor posicionamiento web para que tu empresa mejore en posicionamiento web. O sea, toda esa redundancia obviamente ya está penalizada dentro de Google. Lo más curioso de todo esto es que se penalizan ahora, pero en algún momento atrás eran prácticas muy habituales. Y entre estos puntos, voy a repasar rápido algunos de ellos, redirecciones engañosas, que también tienen que ver con que creo un dominio de salud, por ejemplo, pero al final tiene buena autoridad, pero lo compro solamente para redireccionarlo hacia mi dominio de venta de comidas. Por ejemplo, no tiene nada que ver, es una redirección engañosa. Y entre estos puntos que más resaltan, aquí está uno al que volvemos ahora nuevamente con todo el tema de ChatGPT y la IA. Tráfico generado automáticamente o, bueno, contenido engañoso generado automáticamente. Y aquí me detengo solo un momento para leer las mismas directrices de Google que dicen, ¿qué es el contenido engañoso generado automáticamente? Texto que no tiene sentido al leerlo, pero que contiene palabras claves de búsqueda, texto traducido por una herramienta automática que se haya publicado sin revisión ni edición humanas. Ahí hay que centrarnos en ese punto. Texto generado mediante procesos automatizados sin tener en cuenta la calidad ni la experiencia de usuario y texto generado mediante la combinación de contenido de varias páginas web sin suficiente valor añadido. Hay algo que se repite en todo esto, ¿no? O sea, es muy claro esto de no tener un filtro humano o no pensar en el usuario, ¿vale? ¿Cómo atacamos a esto y cómo se hace la diferenciación según lo que comentabas también hace un rato de los prompts, no sé, Sebastián? A ver, te voy a hablar con ejemplos reales. O sea, este sitio que escribe automático hace varios meses está ahí, o sea, funciona todavía, vamos a ver cómo impacta. Pero el día de hoy estamos levantando, ya van como 5 portales de noticias en los cuales ocupamos inteligencia artificial para redactar las noticias, pero no es de forma automática, es híbrido. Creo que por ahí va un muy buen camino. ¿En qué sentido? De que tomamos una noticia que esté pasando, por ejemplo, esta noticia que estás hablando ahora de esta actualización de algoritmo, y tomamos la fuente de Google, donde sale esa noticia, tomamos, no sé, otros portales que hablan de lo mismo, que para nosotros son referentes, y en base a un prompt que también uno empieza a desarrollar, le pide a ChatGPT que redacte una noticia en función del contenido de esas 3 o 4 links que te estoy pasando, ¿ya? Entonces lo que hace la inteligencia artificial es leer esas noticias completas y redacta un contenido totalmente original nuevo en base a una estructura que uno ya predeterminadamente le definió. Y fíjate que ese tipo de contenido generado automático igual tiene la intervención humana. O sea, yo creo que eso es lo que Claro, Google hoy día pretende, que es como, no quiero algo 100% automático, pero sí puedes trabajar con inteligencia artificial siempre y cuando sea con con el foco intervención. humano, finalmente, ¿no? O sea, pensando en el usuario. Exactamente. Sí, y eso creo que también es algo que lo hemos comentado reiteradamente, e incluso nos vamos hasta el podcast cero, donde recién había salido ChatGPT y era, ¿no? Que la gente piensa o utiliza las herramientas de inteligencia artificial como ya la solución directa para esto. O sea,
sea, créanlos que, o sea, si al final tu objetivo es crear una nota de blog o un contenido para una página y decirle, créame una nota de blog para la palabra clave tal, es una mala práctica. Porque ahí ya no le das ningún tipo de contexto, ningún tipo de tono, no hablas de tu marca. Entonces, es muy probable que ese contenido que te brinde, como no tiene contexto, sea muy similar a muchos otros que se estén creando o tenga la personalidad directa del mismo chat GPT, que al final es fácil de identificar. Incluso, o sea, ni siquiera necesitamos una herramienta para identificar eso, ¿no? O sea, es muy fácil leerlo uno directamente y ve que no es el rumbo, ¿no? Sí, mira, es un dato importante que se puede dar. Dentro de los prompts que ocupamos están los estilos de sitios. Si tú lees, por ejemplo, noticias del diario digital, siempre, El País, no es el mismo estilo de noticia que escriben en CNN o en, no sé, en algún Claro, medio, en BuzzFeed, medio por ejemplo, ¿no? Claro. exactamente. Entonces, Ujú. dentro del prompt también está eso, o sea, fíjate el detalle. Quiero que redacte la noticia al estilo de CNN. Ya, es totalmente distinto y eso ya como que le da otro contexto a la noticia. Quiero que entre medio de la noticia hagas opiniones profesionales, no personales. Entonces ya el chat te da una opinión respecto a lo que está leyendo. Entonces, además, adecuas ese prompt a que dame tú una opinión profesional sobre la noticia, pero con palabras como es, con estas palabras que son mías personales, para que se lea como que yo las dije. O sea, fíjate el detalle, le coloco las Claro. palabras y todo. Entonces, ya finalmente yo creo que va a ser muy difícil detectar si lo escribió ChatGPT o no. Sí, y creo que es un punto importante de aclarar aquí, que uno, tenemos contenido que ha sido generado por IA que sigue funcionando bien. Así que si tenían alguna preocupación sobre eso, no. Lo que se está penalizando es que las cosas se hagan fáciles. O sea, tenemos que ser el contenido pensado en el usuario, optimizado y generado con un contexto para que vaya bien. Así que, punto uno, si tu preocupación era que IA va a dejar de funcionar o empezó a usar ChatGPT, me van a penalizar, no. Tienes que hacer solo modificar y hacer las cosas con contenido útil para el usuario y vamos bien. Punto dos ahí es que en ningún lado Google está diciendo precisamente eso, de que está en contra de la inteligencia artificial, de que la IA va a desaparecer. Google tiene BAR, Microsoft está asociado con OpenAI, entonces ya es una realidad que el día va a seguir. Lo único que se está haciendo es básicamente evitar, tal cual como dice, el update de contenido spam. Y ahora, bueno, cerremos viendo algunos tips, además de los prompts que están súper buenos, ¿cuáles serían las recomendaciones que harías a alguien para que escriba contenido y de calidad dentro de eso? Mira, para mí hay que entender que existen dos tipos de contenidos. El contenido de actualidad, noticias, cosas que estén pasando hoy, que sea muy importante escribir en un blog. Y por otro lado está el contenido evergreen. Ya, eso yo creo que es la principal diferencia a considerar antes de ocupar inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que te acabo de comentar, salió esta actualización de Google, salió este algoritmo de contenido spam y también el de contenido útil. Ya, esa es una noticia de actualidad en la cual puedo buscar fuentes, redactar algo y publicarlo, por ejemplo, en la página de la agencia. ¿Ya? Y queda perfecto, o sea, estamos Sí. ahí con contenido de actualidad. Ese contenido de actualidad no es necesario escribirlo todos los días, o sea, cada vez que vayan pasando cosas relevantes en tu sector, ya sea en el sector donde está tu empresa, tu negocio. Y el contenido evergreen es el contenido que tiene un pro y contras. Pro, ejemplo de contenido evergreen. ¿Cuáles son los tipos de SEO que se realizan en una página web? El SEO on page, el SEO técnico, el SEO off page, ya lo clásico. Ese contenido lo puedes redactar hoy día y lo lees en 5 años más y también sigue funcionando, ¿te das cuenta? O sea, es contenido evergreen que Claro. se mantiene en el tiempo. Ese tipo de contenido, por un lado, te lleva mucho tráfico, ¿ok? Pero siempre y cuando lo escribas con tu estilo, tus palabras. Entonces, lo que ha estado pasando es que el chat GPT lo están ocupando de forma automática para crear mucho contenido de evergreen. Y ahí yo creo que se está generando un problema porque tú le dices al chat, oye, escribe un artículo sobre posicionamiento web para que aparezca en los primeros lugares de Google. Y te saca un contenido así, listo, ya. Pero no tiene estilo, no tiene formato, no tiene la forma de cómo habla tu empresa. Y creo que ahí está el error de lo que Google se va a dar cuenta de decir, no,
Forma automática, chao. Creo que eso para mí son tips re importantes. Entender estas dos categorías de noticias y tener fuentes. O sea, creo que lo más importante en este camino es algo que es gratis para todos. Búsquenlo, se lo voy a dar como un dato. Hagan un ejercicio, busquen en Google algo que se llama Google Alertas. Y ahí buscan información sobre su negocio. Colocan, yo vendo zapatillas, coloca la palabra zapatilla. Y te van a salir las noticias de actualidad, las más importantes, sobre cosas que hayan pasado con zapatillas en el mundo o en el país que tú quieras. Y en base a eso empieza a crear contenido en tu página. Unos tips pequeños para cerrar sobre el contenido, cómo también puedes diferenciar tu contenido dándole una estructura interesante para el usuario, ¿no? O sea, el contenido plano, directo, no llama la atención y es muy probable que se reconozca como inteligencia artificial, si es que lo estás jalando desde ChatGPT u otra inteligencia artificial. ¿Qué puedes hacer en tu contenido para diferenciarlo? Prácticas de SEO usuales. Agrega enlaces internos y externos, agrega imágenes dentro del contenido, agrega negritas, agrega bullets, agrega títulos, subtítulos, ponga un buen etiquetado SEO, determina cuál es tu título principal, los subtítulos que hayan, y en general estructura tu contenido para que se vea atractivo para el usuario y algo tan sencillo que muchos no hacen. Finalmente, cuando exportan un contenido es, lo escribo, lo genero automáticamente y lo publico. O sea, dense el tiempo de leer sus contenidos, de que sea atractivo para ustedes. Si no es atractivo para ustedes, menos lo va a ser para el usuario. Buenísimo el tips, creo que son muy importantes. Si a ti no te entretiene, no le va a entretener a nadie más, porque De hecho. obvio. Y si quieres contenido entretenido, bueno, nuevamente, contrata a GoPuy. Ya, Si es bueno. así, obvio, obvio. Hemos hecho muchos experimentos de este caso, así que por ahí les voy a mencionar algunas páginas para que las vayan a ver y hay contenido muy entretenido, muy entretenido. Vale, perfecto. Buen capítulo, estamos hablando todos. No se olviden de seguir los podcasts, darle like, me gusta, compartir. Estamos hablando. Vale, Cuídense todos. Chao, chao. bien. Chao, chao. Chao.